Buenos días, mi nombre es Camila Ceballos, estoy acompañada de mi compañero Francisco Ortiz y vamos a dar la apertura al tema de la toma de la Embajada de Estados Unidos en Teherán. Buenos días, Francisco. ¿Cómo nos puedes contar tú cómo influye en el derecho internacional público el tema de la toma de la Embajada de Estados Unidos en Teherán, acorde a los puntos que la Corte decidió? Aquellos son que Irán violaba y continuaba violando las obligaciones que tenía para con Estados Unidos, es decir, cuál sería la consecuencia. Además, estas violaciones comprometían la responsabilidad de Irán. Irán debe liberar a los nacionales de Estados Unidos retenidos como rehenes y devolverlos a la embajada. Y ningún miembro, personal diplomático o consular de Estados Unidos podría ser parte de un procedimiento judicial, es decir, no pueden estar, entiendo, como testigos en él. Además, si no hay acuerdo para la indemnización, ¿qué tendría que hacer la Corte? ¿Esta pone el valor para los estados parte? Buenos días, Camila. Bueno, en base al derecho internacional vamos a analizar 4 puntos, que son los sujetos del derecho internacional público, los cuales son actores con capacidad jurídica para actuar. Las inmunidades y privilegios de las misiones diplomáticas y consulares, en este caso vamos a hablar de la inmunidad de ejecución. Derechos y obligaciones de los sujetos involucrados, las obligaciones de hacer, de dar y no hacer. Y la responsabilidad internacional del Estado es la responsabilidad que puede darse como acción u omisión, consecuencia de la violación de una obligación. Francisco, ¿qué nos puedes decir acerca de los derechos y obligaciones? Es decir, ¿firmaron tratados, firmaron algún tipo de documento? ¿Qué es lo que obliga en este caso a las partes? Los derechos y obligaciones que se generan pueden ser erga omnes o erga omnes parte. Los erga omnes obliga a los que no estén suscritos incluso, y los erga omnes parte a los que estén suscritos. En este caso firmaron tratados y los tratados fueron violados, ya que no pueden violentar embajadas, ni tomar rehenes, ni utilizarlos como testigos en procedimientos judiciales. Entonces estaríamos hablando al decir que no pueden ser tomados como rehenes y utilizados como testigos de inmunidad de ejecución y de inmunidad penal. ¿Nos puedes dar una breve explicación en qué consiste cada una de ellas, si es que existe inmunidad absoluta, inmunidad relativa? Te escuchamos. Iniciando con los hechos, el ataque armado contra la embajada se realiza el 4 de noviembre del año de 1979 por estudiantes musulmanes. Se tomaron los bienes, archivos y los ocupantes. En este caso se puede evidenciar una violación de la inmunidad de ejecución. También hay una violación de la inmunidad penal, ya que no se puede juzgar a diplomáticos en otros países, ya que se estaría violando el principio de territorialidad en el ámbito penal. También se viola la inmunidad relativa, ya que estos solo pueden gozar en la protección de aquellos actos de carácter político, económico y social. Francisco, entonces, si se firmó un tratado, ¿nos puedes explicar cuál fue este tratado, tal vez de qué año, cuál es la convención que se viola? Porque entiendo que hay varias, hay del 63, hay del 66, hay del 69. Entonces, explícanos más o menos para entender en qué época precisamente se dio o qué puntos se podían analizar, adentrándonos un poco más ya en los hechos. El Tratado de 1951, que fue firmado por ambos países, fue violentado en su párrafo cuarto en el artículo 2. En cuanto a las convenciones de Viena, fueron violentadas 2, que fue la Convención de Viena del 61 y la Convención de Viena del 63. La Convención de Viena del 61 trata sobre relaciones diplomáticas y la Convención del 63 trata sobre relaciones consulares, en las que fueron violadas ambas. Francisco, adentrándonos un poco ya en los hechos, entiendo que hay un poco de responsabilidad como consecuencia de un acto ilícito internacional por la violación de las obligaciones. En el margen de que los organismos internacionales no participaron para darle seguridad o estabilidad a la Embajada de Estados Unidos, no hubo una interrupción o alguien que obligue a los militantes a abandonar la embajada. La responsabilidad de un Estado por la violación de una obligación también tiene como consecuencias particulares que generan la obligación de otros Estados como un caso un poco más autónomo. En efecto, Camila, ya que Estados Unidos invadió a Irán, entonces Irán lo que estaba haciendo es esperar una medida positiva de parte de Estados Unidos para poder solucionar de una manera pacífica sus conflictos. Entonces el gobierno iraní estaba obligado a tomar las medidas apropiadas para finalizar la transgresión y ofrecer una indemnización, pero sin embargo no se dio
este punto, entonces por el contrario se expresaron de una manera aprobatoria. También si Estados Unidos hubiese querido atacar, hubiera pedido una autorización al Consejo de la Seguridad de la ONU para que inste a las partes y se pueda dar este hecho. Entonces podemos hablar finalmente de que puede existir también el principio de territorialidad, es decir, que ningún Estado podría desarrollar alguna actividad dentro de otro sin el consentimiento del mismo, ¿no es cierto? Y entonces, en cuanto a los hechos de que Estados Unidos invadió en algún momento el estado de Iraní, y por eso existe el conflicto y ellos actúan de forma probatoria en vez de evitar la transgresión, podemos decir que tampoco podría haber la utilización de armas ni del uso de la fuerza, ya que para adquirir territorio esto sería un acto nulo. Sí, estoy muy de acuerdo, Camila. Ahora vamos a darle paso a nuestra amiga María José Álvarez para que nos explique sus conclusiones. Buenos días, Camila y Francisco. Un saludo especial a todos los televidentes. Para seguir tratando el tema sobre el caso de Estados Unidos contra Irán, primero tenemos que saber que el derecho internacional público es el conjunto de normas que regulan las relaciones de los sujetos que forman parte del derecho internacional y estudia el comportamiento del ordenamiento jurídico, el cual, igualmente, implanta derechos y obligaciones para sus miembros. También, como fuente del derecho internacional público, se encuentran los tratados, los cuales son documentos de carácter escrito y donde cada sujeto o parte expresa su consentimiento en hacer, no hacer y dar voluntariamente, el cual genera derechos recíprocos. Además, igual en esta materia, se encuentra, como he dicho anteriormente, los sujetos del derecho internacional. Entre ellos están los estados, las organizaciones internacionales y los individuos. Cada uno de estos, igual que un tratado, tiene derechos y obligaciones que les corresponde según su circunstancia y posición. La responsabilidad del Estado en el derecho internacional público es una consecuencia donde la comunidad internacional hace un seguimiento del cumplimiento de las obligaciones internacionales. Una vez aclarado esto, el caso de Estados Unidos contra Irán tuvo gran importancia, ya que considero que el hecho de que el grupo de 400 estudiantes tomara por rehenes a personal diplomático de Estados Unidos fue la manera que ellos encontraron para darse a notar ante el mundo y que solo así serían escuchados y tomados en cuenta a nivel mundial. En mi opinión, las resoluciones 64 y 65 dictadas por la Corte Internacional de Justicia en relación al fallo sobre los funcionarios de nacionalidad estadounidense secuestrados en la Embajada de Estados Unidos ubicada en Teherán por los 400 estudiantes musulmanes actuó de manera imparcial al dictar puntos importantes en el caso, ya que afirmaba que Irán había violado sus obligaciones jurídicas internacionales y todas las normas impuestas en la Convención de Viena de 1961, en sus artículos 22, 24, 25, 26, 27 y 29, y en diversos tratados de paz y amistad entre las naciones. Por eso, en dicho fallo, se le obliga a liberar a Irán los rehenes de forma ilícita y posteriormente brindarles seguridad, así como entregar a Estados Unidos una indemnización por los perjuicios ocasionados en este acto de rebeldía que va en contra de todos los derechos y responsabilidades interpuestas en los tratados internacionales, de los que son miembros tanto Estados Unidos como Irán. En conclusión, puedo expresar que el acto hecho por Irán no tuvo ningún fundamento, ya que lo único que buscaba el país era hacer algo para cambiar su gobierno, aprovechándose de la situación y fundando todo en creencias poco buenas, ya que va en contra de la paz mundial. Gracias, María José, por tu intervención. Bueno, hemos culminado esta mañana con el tema de la toma de la Embajada de Estados Unidos en Teherán. Gracias, Francisco, por tu intervención. Así cerramos esta mañana.